Buenos días. Bueno, mi nombre es María Elena Vela, soy profesora de Introducción a la Química y Química General, y hoy les voy a hablar de electroquímica, ¿sí? Esta clase va a estar dividida en dos partes, donde fundamentalmente en la primera parte vamos a dar casi todos los temas, ¿sí? Vinculados a reacciones redox, pilas, potenciales estándar, ecuación de Nernst, la relación entre la energía libre y el potencial de una reacción electroquímica. Y en la segunda parte vamos a ver ejemplos vinculados a lo anterior, y también vamos a hablar de electrólisis y sus leyes. Bueno, acá ven en esta foto, ¿sí?, lo que ocurriría si uno pone en contacto una placa de zinc metálico, que no es blanco como se ve aquí, pero es gris. Pero la foto se ve justamente así porque está rodeado de burbujas de hidrógeno, porque cuando el zinc metálico se pone en contacto con una solución de ácido clorhídrico, en este ejemplo 1,13 molal, ocurre una reacción entre ambos, se generan burbujas de hidrógeno, y el zinc se va disolviendo, generando iones zinc más 2 hacia la solución, y finalmente, si hay suficiente ácido, se consume totalmente. Entonces, estas reacciones redox, que ustedes las vieron en Introducción a la Química, tienen en cuenta que las sustancias que intervienen en esa reacción cambian su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí el zinc pasa a iones zinc más 2, que forman parte de esta sal soluble, y el protón del ácido clorhídrico se reduce a hidrógeno. Separando los procesos en las hemireacciones, tenemos la hemireacción de oxidación, donde el zinc se oxida a zinc más 2 electrones, y la hemireacción de reducción, donde los protones toman electrones y generan hidrógeno. Siguiendo con los ejemplos, acá vemos la reacción que hay entre, este es el estadio inicial, donde uno introduce una barra de zinc en un vaso que contiene sulfato de cobre disuelto en agua. El color azul es característico de los iones cúpricos en solución acuosa. Cuando transcurre la reacción, el color azul se va perdiendo, o sea, hay una consumición de iones cúpricos, y se ve un depósito en la barra de zinc, que es el cobre que se produjo, el cobre metálico, por reducción de los iones cúpricos de la solución. Acá no se ve el color característico del cobre, que es bronceado, porque todos los metales finamente divididos son negros. El zinc, por su parte, se disolvió formando iones zinc más 2 que no dan coloración a las soluciones acuosas. Lo mismo que antes, hacemos un esquema donde vemos, ¿no?, que el zinc se disuelve, ¿sí?, y el cobre más 2, se va a depositar, ¿sí?, sobre este pedazo de zinc que está aquí. Entonces, el cobre más 2, ganando electrones, pasa a cobre 0, el zinc se oxida, ¿sí? Y si somos capaces de separar estos procesos de oxidación y de reducción de manera de que los electrones que genera el zinc en su oxidación y que toma el cobre en su reducción pasen por un conductor externo, ese pasaje de electrones no es otra cosa que corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica puede servir para generar trabajo eléctrico. Así podemos esquematizar lo que es la pila de Daniel, donde tenemos aquí a la derecha un electrodo de cobre, acá a la izquierda un electrodo de zinc. El electrodo de zinc está en un vaso poroso, ¿sí? Acá se ve el corte transversal de ese vaso poroso. ¿Y por qué necesitamos un vaso poroso? Porque tienen que circular los iones a través de los poros de ese vaso para que estén en contacto las dos soluciones, la de sulfato de cobre y la de sulfato de zinc.
ya veremos por qué. Entonces, de esta manera, la corriente, ¿sí? Donde el zinc se oxida a zinc más 2 y libera 2 electrones, esos electrones circulan por este conductor hacia el cobre, y si interponemos una lámpara, esa lámpara se va a encender, si hay suficiente corriente. Bueno, entonces hemos visto lo que sería un esquema básico de la pila de Daniel. En cualquier celda galvánica o pila, celda galvánica es sinónimo de pila, ocurre que los electrones generados en el ánodo van hacia el cátodo por un conductor externo, ¿sí? En el ánodo, que en las pilas o celdas galvánicas tiene signo negativo porque es la fuente de electrones, ¿sí? En el ánodo siempre ocurre la oxidación y en el cátodo siempre ocurre la reducción. Esto vale tanto para las celdas galvánicas o pilas, como más adelante veremos para las celdas electrolíticas. Lo que cambia es el ciclo. Bueno, por el momento conservemos estos conceptos y veamos que toda pila va a tener asociada una reacción neta o reacción global, que en este caso sería la oxidación del zinc sólido a zinc más 2, y la reducción de los iones cúpricos, que están en la solución, a cobre cero. Tenemos que especificar los estados de agregación de reactivos y productos, en el caso de los metales zinc y cobre, que son sólidos, y en el caso de los iones solubles, que están en un medio acuoso, o sea, estamos indicando la naturaleza de la solución, donde están presentes, y su concentración, 1 molar. Bueno, avanzando en la descripción de la pila de Daniel, vamos a explicar cómo se hace un esquema escrito, digamos, sin necesidad de dibujar la pila, cómo sería la descripción de la pila a través de un método que siempre vamos a usar para todas las pilas, donde se dibuja el proceso, se escribe el proceso anódico a la izquierda y el proceso catódico se escribe a la derecha. Esta doble de barras indica justamente que estamos separando el proceso anódico del proceso catódico. Y esta barra simple es una separación de fases, o sea, el zinc sólido está en contacto con iones zinc más 2 en solución, y el cobre más 2 está en contacto con cobre sólido en una superficie metálica, ¿sí? O sea, acá esta barra indica la separación de dos fases, acá también, y esta doble barra indica la separación de los dos compartimientos, anódicos y catódicos. Como dijimos antes, los electrones fluyen por el circuito externo del ánodo, ¿sí?, al cátodo, y aquí, en vez de colocar un vaso poroso, que permita el intercambio de iones, se coloca lo que se llama un puente salino, ¿sí?, que no es otra cosa que un tubo, que podría ser de vidrio o de un material flexible, pero que no reaccione con las soluciones, que se rellena con, por ejemplo, con una gelatina, donde se permite el flujo de iones. ¿Y por qué tenemos que respetar esta condición? Porque cuando, por ejemplo, en el cátodo se consumen iones cúpricos, generando cobre cero, los contraiones del cobre en solución, que por ejemplo podrían ser sulfatos, quedarían libres sin el ion cobre, que se ha reducido. Entonces, esa acumulación de carga negativa que hay aquí sería contraproducente, porque sería como una barrera para que la reacción electroquímica no se produzca más, por acumulación de cargas que frenen el ingreso de los electrones, encontrando una carga negativa del lado de la solución. Entonces, esos iones sulfato podrían migrar, ¿sí?, a través de este puente salino hacia la otra solución. También en el ánodo va a haber un desbalance de carga cuando el zinc
de esta barra metálica se oxida zinc más 2, va a haber un exceso de iones zinc más 2 que van a necesitar una compensación de esa carga, ¿sí?, a través de los iones sulfato que puedan migrar a través del puente salino. Entonces, justamente la función del puente salino es permitir el intercambio iónico y que no se impida el progreso de la reacción electroquímica donde los electrones circulan por el circuito externo. Pero a su vez, si permiten la migración de iones, pero no el mezclado de ambas soluciones. Acá esta pila también, integrada por cobre y zinc, nada más que en vez del contraion ser sulfato, es nitrato, porque el nitrato también tiene la propiedad, el nitrato de zinc y el nitrato de cobre, que son solubles. Entonces darían las mismas reacciones que hemos descrito anteriormente para la pila de Daniel, donde implícitamente teníamos sulfatos, a pesar de que no lo mencioné. Esto también sería una pila de Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque las reacciones principales son las que tenemos descritas aquí, que son las que ocurren en ánodo y cátodo. Entonces, aquí vemos, ¿no?, también más detallado lo que sería, acá además, ¿por qué ponemos sodio? Porque muchas veces para mejorar la conductividad de estas soluciones, se agrega una sal extra que no intervenga en la reacción, ¿sí? En este caso serían, por ejemplo, nitratos de sodio. Entonces, acá, los nitratos en exceso que quedan después de la deposición del cobre migrarían por aquí, y los sodios que están presentes en esta solución migrarían hacia la otra solución para compensar también a los nitratos. O sea que ambas situaciones pueden ocurrir a la vez. Lo que sí es claro es que los cationes, ¿sí?, se mueven hacia el cátodo, ¿sí?, y los aniones se mueven hacia el ánodo. El potencial de una celda se mide en voltios. O sea, nosotros somos, digamos, podemos intercambiar información a través de lo que ocurre en la celda, intercalando un dispositivo electrónico, que es un voltímetro, un medidor de tensión. Acá switch sería un corte donde nosotros podemos llegar a impedir el flujo de electrones y se corta la reacción, pero si lo abrimos, los electrones circulan tal cual dicta la reacción química, electroquímica que estamos describiendo. Y aquí medimos el potencial en un voltímetro. Se mide en voltios. En el sistema MKS, el voltio es 1 joule sobre coulombio. El coulombio es la unidad de carga eléctrica. Entonces, tenemos que tener presente que el valor del potencial de celda o fuerza electromotriz, esto significa la sigla FEM, fuerza electromotriz, depende de la naturaleza y de la concentración de las especies químicas involucradas, ¿sí? O sea, que si se trata de cobre, su concentración, y hay que aclarar que el material del cátodo es cobre, como en el ánodo hay que aclarar que el material del ánodo es zinc, y la especie zinc más 2, ¿cuál es su concentración? La FEM, o potencial de celda, depende de la temperatura, va a cambiar el valor que midamos, si lo hacemos a 25, o lo hacemos a 50 grados, o lo hacemos a 4 grados. Y la naturaleza de los electrodos, que ya de alguna manera yo las mencioné en este primer punto, ¿sí? La naturaleza no es lo mismo que tengamos cobre aquí que tengamos platino. Lo mismo respecto del electrodo de zinc. O sea, hay que aclarar cuál es la naturaleza de los electrodos. Y sepamos que la FEM, o potencial de electrodo, ocurre, digamos, o se debe el valor a que hay una diferencia en la energía potencial eléctrica del ánodo y del cátodo.
El análogo sería, aquí hay una diferencia de potencial que tiene que ver con la altura del agua en la cascada, arriba y abajo, ¿sí? Ustedes saben que esta diferencia de energía potencial se aprovecha en centrales hidroeléctricas. Bueno, nosotros en una batería podemos aprovechar de esa diferencia de potencial eléctrica, ¿no? Y de ese flujo de electrones, en vez de ser agua, lo que fluyen son electrones, para generar trabajo eléctrico. Entonces, volviendo, la fuerza electromotriz, FEM, o potencial de celda, es una medida de la capacidad de una reacción electroquímica particular para generar corriente eléctrica. ¿Cómo vinculamos la fuerza electromotriz y el trabajo eléctrico? Bueno, el trabajo eléctrico es igual a la carga que circula por la celda por el potencial de celda, que es el que medimos con un voltímetro. La posibilidad de obtener energía a partir de un proceso espontáneo está asociada a que el potencial de celda sea positivo. Entonces, potencial de celda positivo, trabajo eléctrico. O sea, una reacción espontánea genera trabajo eléctrico. ¿Cómo lo vinculamos con la energía libre de Gibbs, que ustedes ya estudiaron? Entonces, la energía libre de Gibbs, para que un proceso sea espontáneo, tiene que tener valores negativos, y en ese sentido le vamos a poner al trabajo eléctrico un signo negativo adelante para que lo que hemos definido antes como potenciales de celda mayores que 0, ¿sí?, estén asociados a valores negativos de energías libres. Entonces, a partir de esta expresión, y recordando, ¿sí?, por otra parte, que la energía libre está vinculada con la constante de equilibrio de una reacción como menos R por T por el logaritmo natural de K, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta y K es la constante de equilibrio de la reacción, que en este caso es una reacción electroquímica. Entonces, vinculando a través de la energía libre podemos encontrar una relación entre el potencial de celda y la constante de equilibrio de la reacción que ocurre en esa celda, ¿sí? Recordemos acá, yo no mencioné que la carga, ¿sí?, la carga de la celda va a ser igual a N, que es el número de electrones que intervienen en la reacción global de esa celda, y F es una constante que vale 96.500 coulombios, que es la carga transportada por un mol de electrones, por el número de Avogadro de electrones, ¿sí? O sea que N es el número total de electrones por la carga que transporta un mol de electrones, o sea que N por F es la carga total que circula para una dada reacción electroquímica, que es la responsable del potencial de celda que estamos analizando. Bueno, ese valor es 0 que yo puse, ¿sí?, es el potencial estándar. Es el potencial que corresponde a esa constante de equilibrio que acabamos de describir, y las condiciones estándar se definen con la presión de una atmósfera, si es que intervienen gases, y las concentraciones iónicas 1 molar, que son las concentraciones de los iones asociados a la reacción electroquímica. Bueno, volvemos a escribir la misma expresión para despejar a partir de esta expresión el vínculo que hay entre el potencial estándar, ¿sí?, y la constante de equilibrio de una reacción, ¿sí? Lo único que hice fue trabajar algebraicamente con esta igualdad y despejar E0 para encontrar que E0 es R por T sobre NF por el logaritmo natural de K, la constante de equilibrio. De esta manera, nosotros, si somos capaces de medir el potencial de una celda, podemos calcular la constante de equilibrio de una reacción.
Vamos a poner algunos valores a las constantes que tenemos allí, y si reemplazamos que la temperatura vale, en las condiciones estándar, 25 grados, son 298 Kelvin, el Faraday vale 96.500 coulombios, y R, la constante de los gases, en las unidades correspondientes, que van a ser joules, R vale 831 joules sobre Kelvin mol, entonces E0 vale 0.0257 sobre n logaritmo natural de K. Entonces esto simplifica la relación entre E0 y K, porque hemos reemplazado las constantes con un número. Y llamo la atención sobre la presencia de la temperatura, que está incluida en este caso aquí. Si nosotros cambiásemos la temperatura, cambiaría este coeficiente, ¿sí? Así que no perdamos de vista que el E0 depende de la temperatura, tal como está expresado en esta ecuación. En el caso de que la temperatura sea 298, porque estamos hablando de condiciones estándar, este valor surge, que es 0.0257, y estamos hablando del logaritmo natural de K. Avancemos un poquito más. Veamos qué sucede en condiciones que, en cualquier condición, ¿sí?, que no sea la estándar, que no involucre concentraciones submolar, que sea cualquiera la concentración de iones presentes en la celda que estamos estudiando. Entonces, tal como habíamos visto en equilibrio químico, ¿sí?, delta G es delta G0 más RT logaritmo de Q, donde Q es el cociente de la reacción fuera del equilibrio. El delta G0 ya habíamos descrito que es igual a menos NFE0. El delta G, o sea, para cualquier condición de celda que no sean las condiciones estándar, tiene la misma forma, solo que el potencial se va a llamar E, no E0. Entonces, reemplazando estas dos igualdades, más arriba, vamos a encontrar una expresión que depende exclusivamente de los valores asociados a nuestra celda electroquímica. Entonces reemplazamos delta G por menos NFE, delta G0 por menos NFE0, y lo demás ya estaba acá expresado como RT logaritmo de Q. Si dividimos todo por menos NF, o sea, divido aquí por menos NF, aquí por menos NF y aquí por menos NF, llego a la expresión de la ecuación de Nernst, ¿sí?, que es una ecuación muy útil porque nos permite relacionar el potencial de una celda electroquímica en función de su potencial estándar, de constantes conocidas, R, T y F, N, el número de electrones asociados a la reacción que ocurre en la celda, y Q, el cociente de concentraciones de la celda tal como está planteada en nuestro problema. Si yo me conviene trabajar en vez de con logaritmos naturales, con logaritmos decimales, tengo que multiplicar la conversión de logaritmos naturales y logaritmos decimales, involucra el número 2.303. Entonces, voy a llegar a una expresión de la ecuación de Nernst en función, ¿sí?, de este valor, 0.0592, es 2,303 por R expresada en joules, por T expresada en Kelvin, y por el Faraday expresado en coulombios. O sea, eso es lo que vale todo el producto de todos esos valores constantes me da 0.059 voltios. Y N lo dejo como variable porque, como esta es una ecuación general que vale para todo tipo de celdas a 25 grados centígrados, lo único que me queda especificar es, bueno, varias cosas. Q, que es el cociente de reacción, N, el número de electrones intercambiados en la celda, y E0 es un valor que es el potencial estándar, que vamos a ver que está tabulado. Los valores de los potenciales estándar están tabulados. Bueno, el potencial de celda, además,
tenemos que tener presente, lo vamos a definir como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea, siempre tenemos que escribir las reacciones de reducción, aunque en el ánodo sepamos que ocurre la oxidación, el E que lo describe va a estar asociado a la reacción de reducción, ¿sí? Entonces, el E de la celda, tal como está definido, es el E del cátodo menos el E del ánodo, ¿sí? De acá intenta mostrar este dibujo, que el ánodo tiene un potencial, el cátodo tiene un potencial, descritos por esta barra rosa, aquí el del cátodo, la azul sería la del ánodo, y la diferencia de altura de estas dos barras sería el potencial de celda. Como les dije, los potenciales estándar están tabulados. ¿Y cómo se hace para hallar esa tabla de potenciales? Bueno, se puede establecer el E0 de cada hemireacción que nos planteemos midiendo contra una reacción de referencia, que sea siempre la misma. Para medir, se toma como electrodo de referencia para medir todas las cuplas redox, todos los sistemas redox que están en las tablas, se emplea lo que se llama el electrodo normal de hidrógeno, al cual se adjudica un valor arbitrario de 0 voltios, y así, si medimos todo contra este y a este le adjudicamos el valor 0, tendremos los valores absolutos, o pseudo absolutos si quieren, de cada cupla que midamos contra este electrodo de referencia. ¿Cómo está constituido un electrodo normal de hidrógeno? Bueno, acá se dibuja un vaso de vidrio que tiene una solución 1 molar de ácido clorhídrico. Hay un tubo invertido, ¿sí?, que tiene un orificio lateral, por el cual se puede, a través de una manguera, inyectar hidrógeno gaseoso a la presión de una atmósfera, ¿sí? O sea que aquí dentro de este tubo hay hidrógeno a una atmósfera. Este tubo es atravesado, tiene aquí fundido con el vidrio un alambre de platino, ¿sí?, y una chapa de platino, ¿sí? La reacción que se plantea para el electrodo de hidrógeno sería la reducción de los protones del ácido de la solución acuosa, que es 1 molar, que pasan a hidrógeno gaseoso. Que está, obviamente, este hidrógeno gaseoso que está aquí generado está en equilibrio con el hidrógeno gaseoso que se introduce a través de este orificio. Y este potencial estándar es de 0 voltios. Aquí tenemos un esquema de cómo se mediría, ¿sí?, ese potencial estándar para la cupla, en este caso usada como ejemplo, es la cupla cobre más 2, cobre 0, ¿sí? Entonces, se arma un sistema de celda donde tenemos, por una parte, el electrodo de referencia de hidrógeno a la izquierda, acá hay un detalle, lo que sería a nivel molecular lo que está ocurriendo, ¿sí?, y un electrodo donde el cobre se reduce a cobre 0, ¿sí?, la reacción del cátodo. Entonces, los electrones circulan en este sentido, ¿sí? El puente salino justamente es el que permite que los iones presentes en estas soluciones, como les aclaré, muchas veces se agrega para mejorar la conductividad iónica una sal extra que no intervenga en la reacción, en este caso sería iones potasio, formando parte del cloruro de potasio. Entonces, en el puente salino, los cationes migran hacia el cátodo, los aniones migran hacia el ánodo, y tenemos, por el circuito externo, la posibilidad de medir la diferencia de potencial a través de un voltímetro. Acá ven también el dibujo cómo los iones cobre, en este caso, muestran la posible disolución o deposición, sería el proceso inverso, ¿sí? O sea, acá cuando inyecto electrones, ¿no?,
cuando ingresan electrones, entonces los iones cúpricos se pueden reducir y formar cobre cero. Entonces, tal como dijimos que era la convención para describir una celda o pila, una celda galvánica o pila, tenemos a la izquierda, sería la reacción anódica, donde el hidrógeno se oxida a protones y el platino no interviene en la reacción electroquímica, simplemente es un conductor de electrones inerte químicamente y electroquímicamente. Esta barra indica la separación de fases entre el platino, que es el conductor, y el gas hidrógeno o los protones de la solución. La doble raya indica el puente salino, y por el otro lado, la reacción catódica, donde los iones cúpricos se reducen a cobre cero, ¿sí? Entonces, esto sería un resumen de lo que ocurre en las celdas, pero la reacción global la podemos escribir separadas en reacciones anódicas y catódicas. Entonces, le adjudicamos 0 al potencial estándar del hidrógeno, presión de gas 1 atmósfera, concentración molar de protones 1 molar, y el valor que leemos acá se lo adjudicamos exclusivamente al electrodo, a la hemicelda del cobre, 0,337, para redondear 0,34. Entonces, de esa manera, al par cobre más 2, cobre 0, se le adjudica el valor de E0 de 0,34. Hay otros electrodos de referencia, simplemente para que sepan, en el laboratorio nosotros usamos o calomel saturado o cloruro de plata, ¿sí? El calomel saturado es un electrodo constituido por una sal mercuriosa, ¿sí?, en contacto con mercurio líquido, ¿sí? Y la reacción redox que caracteriza a este electrodo de referencia es esta. Si este electrodo de calomel lo medimos contra hidrógeno, nos da, ¿sí?, que es 0,240 cuando la solución de cloruro de potasio que está presente en el exterior y que forma parte del equilibrio que está aquí, es una solución saturada, ¿sí? No es 1 molar, es una solución saturada que asegura la presencia de esta sal que esté en equilibrio con el sólido. En el caso de otro electrodo de referencia muy común, que es el cloruro de plata, en este caso podemos definir un electrodo de cloruro de plata para una concentración 1 molar, ¿sí? O sea, tenemos un alambre de plata, una chapa de plata, formado sobre la chapa y el alambre cloruro de plata, y en equilibrio una solución saturada. Acá se pone X molar porque se podrían hacer electrodos de referencia con otras concentraciones, pero en esta que está aquí, cuando la concentración de cloruros es 1 molar, el potencial estándar de este electrodo de referencia es 0,222 voltios. Bueno, entonces, si hacemos como describí aquí, para el caso del cobre, lo medimos contra el electrodo de referencia de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que acá vamos a tener 0,34, ¿sí? Este valor que está aquí, que estoy señalando con el mouse, cobre más 2 electrones, cobre 0, un valor de E0 de 0,34, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿sí?, que también se escribe, porque en la tabla están todos escritos como reducción, el protón que se reduce a hidrógeno tiene valor 0. En las tablas de potenciales estándar, acá está ordenada, a la izquierda tenemos los valores todos positivos y el hidrógeno, y a la derecha tenemos todos valores negativos, o sea, más negativos que el hidrógeno, ¿sí? Todas las ecuaciones que están aquí indican, ¿no?, estos valores positivos indican que las reacciones ocurren tal como están escritas. O sea, todos estos pares son pares que actúan participando de una reacción de reducción frente al hidrógeno, ¿sí? Entonces el hidrógeno se oxida. Todos aquellos que tienen potenciales negativos, quiere decir que en realidad la reacción que ocurre cuando lo colocamos
en presencia o medimos su potencial contra el electrodo de referencia de hidrógeno, ocurre la reacción inversa. O sea, los protones se reducen a hidrógeno, y estos metales, por ejemplo, el níquel, o el aluminio, o el cromo, o el zinc, se oxidan, ¿sí? Entonces, los potenciales de reducción negativos indican que la reacción espontánea frente al hidrógeno sería la inversa. Consideraciones sobre la tabla de potenciales estándar. Los valores de cero se aplican a las reacciones de Emi-Celda que se leen de izquierda a derecha, ¿sí? Eso es obvio. Tenemos que leer la reacción y su E0 es tal como está escrita la reacción. Lo que acabamos de decir, cuanto más positivo el valor de cero, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Si es negativo, es que no tiene tendencia a reducirse frente al hidrógeno. La tercera, muy importante para todos los problemas que tengamos que resolver. El cambio en los coeficientes estequiométricos de una reacción de Emi-Celda no afecta al valor de cero, porque los potenciales de electrodos son propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de material, sino de quiénes son los que intervienen en la reacción. Entonces, el valor de cero no se modifica por el tamaño de los electrodos o por la cantidad de disolución. ¿Sí? Cantidad, no concentración, cantidad. Y la cuarta y última cuestión que quería mencionar como importante, es que al igual que el cambio de entalpía, de energía libre y de entropía, el signo, ¿sí?, de E0 cambia cuando se invierte la reacción, pero su magnitud permanece igual. Por ejemplo, si el potencial estándar de reducción del cobre 2+, más 2 electrones me da cobre 0, es más 0,34. Si yo tengo que invertir esa reacción, el potencial estándar de oxidación sería menos 0,34. Pero si yo multiplico por 2, por 3 o por 1000 esta ecuación, no se modifica el valor de E0. Veamos qué relación hay entre el potencial normal de un electrodo y su ubicación en la tabla periódica. Y tiene que ser lógico lo que vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Ustedes tienen presente, de Introducción a la Química, que los metales del grupo 1, que tienen configuración electrónica S1, tienen tendencia a perder su electrón para pasar a la configuración del gas noble, o sea que tienen, digamos, tendencia a oxidarse, ¿sí? O sea que tienen poca tendencia a reducirse. Entonces sus potenciales de reducción van a ser muy negativos, es muy poco probable que ocurra la reacción del metal en estado de oxidación positivo a metal cero, del ion al metal. Por eso todos estos tienen valores negativos y por supuesto también los alcalino-térreos y casi todos los metales, ¿sí? Por el contrario, los del grupo 7, que les falta un solo electrón para tener la configuración del octeto, tienen tendencia a ganar electrones, o sea, tienen tendencia a reducirse. Por lo tanto, los elementos, flúor, cloro, bromo, ¿sí?, van a tender a formar fluoruro, cloruro, bromuro, y por eso sus potenciales de reducción son negativos, positivos. Entonces, cuanto mayor sea la tendencia a reducirse, más alto va a ser el potencial de reducción. No es el único factor que afecta el potencial de reducción, pero es importante, como ustedes ven. Fíjense, el flúor tiene un potencial de reducción de más 2,87 y el yodo de más 0,54. ¿Sí? En el grupo 6 es más ambiguo porque acá tenemos el oxígeno, sí tiene tendencia a reducirse para formar iones óxido, ya sea en agua o en muchos compuestos que forman como oxígeno -2, pero en el azufre esto no es tan así y por eso vemos una variada cantidad de estados de oxidación en el azufre, así como en otros
que conocen menos ustedes, como el selenio y el telurio. Bueno, entonces, una vez más, podemos relacionar propiedades periódicas con propiedades físico-químicas tales como el potencial normal de electrón. Otras reflexiones sobre la tabla de potenciales estándar. Recordemos, si nosotros ponemos, tal como hicimos aquí, ¿sí? ¿No? Fíjense, valores positivos, 0, y valores negativos, nos ponemos en una fila, todos ubicados, si logramos tener una hoja suficientemente larga, acá tenemos los que tienen potencial estándar o potencial normal positivo, acá estaría el hidrógeno y acá serían los elementos que tienen potencial estándar negativo, ¿sí? Acá tenemos las sustancias que son fuertemente oxidantes, por ejemplo el flúor 2, el oxígeno 2, el ozono, el permanganato, el cromato. Esas sustancias que tienen potenciales estándar positivos, ¿sí? No pueden, son fuertemente oxidantes, entonces no pueden reducir al protón a hidrógeno, ¿sí? Sin embargo, las que están por aquí, donde ocurre al revés, estaría el litio más, el sodio más, que tienen valores negativos de potencial estándar, son capaces de reducir el protón a hidrógeno, ¿sí? Entonces, estos son los metales, ¿no? Que típicamente, si nosotros, por ejemplo, ponemos sodio en contacto con agua, o ácido, por supuesto, va a reducir al protón, y el metal ese, muy reactivo, va a oxidarse. Entonces, recordemos, esto por supuesto tiene que estar de acuerdo con lo que definimos como potencial de celda, como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿sí? Si el potencial de reducción que estamos usando para definir estas propiedades es el potencial del hidrógeno, ¿sí? Todos aquellos que tengan valores de potencial de reducción positivo, como tiene un signo negativo delante, el potencial de la celda es negativo y no ocurre, ¿sí? Entonces, todos estos, ¿sí?, no son capaces de lograr esta reacción. Sin embargo, los que están aquí, que tienen potenciales de reducción negativos, como el litio o el sodio, ¿sí?, van a tener potenciales de reducción negativos, negativo con negativo es positivo, este es 0, entonces el potencial de la celda es positivo y la reacción ocurre de manera de que el protón se reduce y el metal que está en esta zona se oxida. Entonces tenemos sustancias fuertemente oxidantes y sustancias fuertemente reductoras. Bueno, acá está un ejemplo donde el zinc tiene un potencial estándar de menos 0,76 y es capaz, digamos, del zinc oxidarse y reducir el protón de una solución ácida, ¿sí? En el caso de un par como el de la plata, que estaría en esta zona, ¿sí?, plata más a plata 0, que tiene un potencial de 0,80, la plata 0 nunca va a lograr oxidarse a plata más en presencia de soluciones ácidas, porque su potencial de celda daría un valor negativo, o sea que no es espontáneo. Muy bien, entonces, disculpen la interrupción, pero se desacomodó un poco la presentación. Bueno, entonces, una vez más, trabajando sobre la tabla de potenciales,
nosotros lo que vemos, ¿sí? Aquí es los elementos, ¿sí? Están descritos en la hemi-reacción de reducción y los potenciales, ¿sí? Entonces, esta flecha, que está en rosa, dice aumento de la fuerza como agente oxidante, facilidad creciente de reducción, ¿sí? Entonces, aquí ven que la especie estable, digamos, aquí, valores negativos de potenciales de reducción implica que la reacción espontánea es a la inversa de cómo está escrita, ¿sí? O sea que el litio tiene tendencia a oxidarse. Y en el caso de los que están por debajo, acá los que tienen potenciales de reducción están al revés que como describimos en la tabla anterior. En esto no es que los quiera confundir, sino que muchas veces ustedes van a tener las tablas ordenadas de mayor a menor, o sea, de signos negativos a positivos o la inversa, ¿sí? Tienen que interpretar el valor, no fijarse si está arriba o abajo, ¿sí? Tienen que asociar el signo y ver lo que puede llegar a suceder en una determinada celda que armemos a través de un par redox. Entonces, el aumento de la fuerza como reductor, ¿sí? Facilidad creciente de oxidación. O sea que acá el litio 0, ¿sí? Es un muy buen reductor. ¿Por qué? Porque se oxida fácilmente al litio más, ¿sí? En cambio aquí tenemos los mayores oxidantes, están de este lado, que son los que tienen potenciales de reducción positivos, y los mejores reductores son los estados reducidos, por supuesto, de esa sustancia, y que tienen potenciales de reducción negativos, ¿sí? Siempre estamos hablando respecto del hidrógeno, estamos discutiendo estas propiedades redox respecto del electrodo normal de hidrógeno.